golpe. Y esa fue la primera palabra del post. Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos de nuevo con un episodio más de Restocast, el episodio número 3. Increíble que hayamos llegado al número 3. Así que voy a hacer la presentación de honor. Macarena está conmigo. Buen día, Maca. Buenos días Germán, buenos días a todos. Sí, realmente llegamos al número 3. Para nosotros es todo un logro. A lo mejor algún podcaster con 1000 podcasts estará riendo y diciendo esto es ridículo lo que hacen, pero bueno, ya vamos a llegar. Queremos que sepan cómo es esto, queremos que sepan que lo estamos haciendo desde la cocina de casa, literal, o sea que no esperen video hasta dentro de un tiempo. Tenemos el estudio, pero el estudio es grande y hace mucho eco, y nosotros estamos grabando los dos con un auricular de Samsung, ¿es? Sí, del celular Samsung, así que no tenemos nada para hacer un podcast. La verdad es que nos estamos equipando en esto, y llegar al número 3 en estas condiciones es todo un logro. Pero bueno, podcast número 3, vamos a hablar un poquito vamos a resumir lo que estuvimos hablando en el número 2, por si no lo escuchaste, ¿sí? En el podcast número 2, ahí Maca me reta porque golpeo los pies y sale y se ve la barrita y que hace tu más edición después al final del podcast. En el podcast número 2 hablamos un poco de los pilares de la gastronomía, también se aplican obviamente a la hostelería. Hablamos de lo que era la importancia de la propuesta de valor, o lo que tradicionalmente en gastronomía puede ser un menú, una carta gastronómica, y algún tipo de show o evento incluido en determinados lugares, o lo que realmente debería ser la propuesta de valor de un negocio gastronómico. Hablamos de la importancia de la buena administración y la gestión del negocio como un segundo pilar fundamental. También hablamos de la importancia de los recursos humanos, de tener buenos líderes, de manejar los recursos humanos en forma adecuada para sumar a la propuesta de valor y que eso potencie nuestro negocio. Y hablamos del cuarto pilar, que es el marketing, y que es de lo que vamos a ampliar hoy en este podcast. La idea es tratar diferentes temas de estos 4 pilares, ¿sí? Durante los sucesivos podcasts, además de lo que ustedes puedan o no preguntarnos, sugerirnos desde la web del podcast, ¿sí? Desde iTunes, que ya estamos con 2 podcasts en iTunes por suerte, así que todos los usuarios de iTunes y de Apple nos pueden escuchar. Y también desde el sitio web germandebonis.com, donde están todo el historial de podcast que vamos a ir subiendo. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y decirnos de qué quieren que hablemos. Pero hasta eso tanto no suceda, porque me imagino que hoy nos escuchamos nosotros y 2 o 3 personas más. La idea es ir siguiendo una coherencia y un orden para hablar de diferentes temas. Entonces hoy vamos a hablar de marketing en gastronomía y en hotelería. Seguramente un episodio que se va a extender, porque de esto nosotros damos un taller, hemos dado talleres y cursos que duran 4 horas Y nos hemos quedado cortos. Y nos hemos quedado cortos con 4 horas. Así que bueno, es muchísimo tema para hablar y lo vamos a tratar de resumir en 40 a 50 minutos. Hay mucha tela para cortar, digamos. Hay mucho material, y bueno, y es muy importante este tema. Es uno de los pilares, como bien dijo Germán, de la gastronomía, y creo que va a sumar a la hora de ustedes, cuando ustedes tengan que desarrollarlo, tener en cuenta estos tips o ítems que vamos a ir charlando durante todo el podcast. Entonces, bueno, si vamos a hablar de marketing, es importante aclarar algo que hoy por hoy, en la era de la tecnología y de los emprendedores millennial, y de una situación donde vemos dueños de negocios, tanto gastronómicos como hosteleros, que tienen entre 23 años y 35, que el marketing no es solo digital, ¿sí? Si bien todo apunta a que la digitalización sea uno de los valores y los aspectos más fuertes del marketing, no todo es digital, y se hace imposible no hablar y no hacer un pequeño paréntesis a este respecto,
donde digamos, empecemos a hablar de dónde podemos hacer marketing, ¿no? En un negocio gastronómico o hostelero. Más allá de la web, que va a ser el último punto que vamos a tocar, tenemos que hablar, y lo hemos visto en varios negocios como una falla importante y grande, ¿no? Generalizada, diría yo. En general, ¿sí? De no tener en cuenta que marketing hacemos en todos lados con nuestro negocio. Hacemos fuera de internet, podemos hacer fuera de internet con medios más tradicionales como la radio y la televisión, podemos hacer fuera de internet repartiendo un folleto o un volante, como le dicen dependiendo del país. Podemos hacer fuera de internet a partir de la publicidad en la vía pública, a partir del uso de códigos QR para pasar del mundo offline al mundo online con recursos como un código QR. Podemos hacer en el packaging, ¿sí? De los productos que nosotros vendemos, si vendemos productos de delivery o productos de takeaway. Y también, como un factor muy importante, debemos, y ya no digo podemos, sino digo debemos, hacer marketing dentro de nuestro negocio, que es uno de los factores más olvidados. Sí, por ejemplo, un tríptico, una cartelería, una llamada de atención, un mensaje de bienvenida con la marca, con la marca del negocio presente. Todo eso suma y queda plasmado en la mente de la gente, en su subconsciente, digamos. Entonces dice, ay, ¿dónde como? ¿Dónde voy a comer? ¿A dónde pido café? Entonces, si uno deja esos pequeños mensajes, ma- eh, se- yo creo que queda en la mente de la gente y suma a la hora de elegir. Bueno, hicimos un parate ahí porque como podían escuchar seguramente de fondo salía el perro. Hoy nos olvidamos del perro y quedó ahí enojado ladrándole. Así que vamos a seguir con el podcast. Esperemos que sepan disculpar nuestra falta de experiencia, Desprolijidad. nuestra desprolijidad, y prometemos que vamos a esforzarnos para que no salga. Entonces, bueno, estábamos diciendo, estamos hablando del marketing in-house, ¿no? Qué importante que es, o in company, o como quieran llamarlo, el marketing dentro de la casa, ¿sí? En gastronomía, muy importante, en hostelería, aún más importante, porque mientras más espacios tenemos en los que hay contacto con el consumidor, más posibilidades tenemos de hacer marketing, de aplicar estrategias de marketing y de buscar poner en la mente de ese consumidor lo que nosotros queremos y no lo que él quiere, y no que esté tan librado al azar. Que más o menos, Germán, es lo que se viene hablando en este último tiempo de las neuroventas, del neuromarketing y demás. También eso forma parte de lo que es la estrategia de marketing que uno aplica a su negocio. Tener una cartelería, los posavasos en los restaurantes, la servilleta con el logo, un tríptico, como dije hace un momento, un cartel de bienvenida con el logo del lugar. Todo eso suma y queda grabado en la mente subconsciente, aunque uno no lo crea, queda grabado en la mente subconsciente de las personas. Si no, el mejor ejemplo que tenemos es Coca-Cola, que vive quedando grabado en la mente de la gente. Sí, yo soy un poco un detractor de las políticas de Coca-Cola, porque Coca-Cola le costó mucho a Coca-Cola adaptarse al mundo moderno y al consumidor moderno, y durante mucho tiempo Coca-Cola pensó que podía seguir usando esa estrategia invasiva de branding, de poner carteles por todos lados y que con eso bastaba, ¿no? Y bueno, el cambio en la edad del consumidor le ha demostrado que no, que hoy el consumidor ya no es ese que compra únicamente porque ve en todos lados un logo, una marca. Pero la idea y el concepto es válido, ¿sí? Podemos hacer marketing desde varios aspectos, de varios fundamentos dentro de nuestro negocio, como bien decías vos, Maca. Uno es hablar de la marca aún dentro de nuestro negocio, ¿sí? Imagínense qué necesidad tendrían a lo mejor los hoteles, por ejemplo, de poner su logo en todos lados, en los pasillos, en las habitaciones, en las toallas, o sea, todo lugar donde nosotros podamos hacer referencia a nuestra marca y que quede estéticamente bien y que sea prolijo y que esté adaptado, esa pieza esté adaptada
al lugar donde se está aplicando, suma y suma mucho para lograr posicionarnos en el top of mind, en el top de la mente de nuestro consumidor, y que por más que sea breve la experiencia, como puede ser en un restaurante o en un restaurante de comida rápida, que sea una experiencia que dure 60 minutos, 120 minutos, más de eso no dure, si nos permite a nosotros empezar a fijar esa marca en la cabeza. Entonces es muy importante entender que podemos trabajar el branding aún dentro de nuestro negocio y no solamente hacia afuera, no solamente con campañas de anuncio orientadas al branding y a llegar a miles y a cientos de personas, sino que justamente a esa persona que tal vez ya le llegamos por alguna forma u otra, necesitamos fidelizarla, necesitamos grabarnos en su mente, ¿sí? Ahí saltó una notificación y no sé si se va a escuchar en el audio, pero esperemos que no. Eh, Grabarle quiénes somos, qué es lo que hacemos y cuál es el concepto, y hacer justamente eh, metraje para escribir un post en el blog, ¿sí? De germandebonis.com, una caja que nos dieron en una clínica, en un sanatorio, donde tuvimos que hacer una pequeña intervención a nuestro hijo más chico, a Leo, y le llevaron la comida. Él tenía que comer un tipo de comida especial después de la cirugía, y nos trajeron en una bonita caja de un papel de cartón multicapas, o sea, algo que realmente estéticamente es muy fino, eh, muy bien diseñado. Si van al blog de Germán de Boni, seguramente sobre el fin de semana de esta semana, de fines de noviembre, van a encontrar la foto, porque realmente lo voy a publicar porque realmente es agradable, es atractivo. La caja tenía motivos infantiles, es decir, se han pensado esto, ¿no? Se adaptaron. Del marketing interno para tratar de que eso que por ahí, no sé en el resto de los países, supongo que sucederá igual, que, pero al menos Argentina, cuando un argentino piensa en comida de hospital, piensa en algo desagradable, piensa en algo sin sabor, en algo feo, en algo insulso, en algo sin textura, y acá es muy normal, ¿sí? Acá en Argentina, imagino que pasará en muchos otros países, pero acá en Argentina es muy normal que incluso cuando una comida es fea, es desagradable, dicen parece comida de hospital. Entonces, bueno, ellos han trabajado muy duro desde el marketing para cambiar eso desde la primera percepción, que es la primera percepción, es la visual, ¿no? Cuando uno recibe un alimento, un producto, por el primer lugar por el que le entra es por los ojos. Aún antes de llegar a la mesa, cuando un camarero viene trayendo nuestro plato y a lo mejor está a 50, 60 metros de distancia donde estamos nosotros, nosotros lo podemos identificar y decir, ahí viene nuestra comida. Y fíjense qué importante es eso, ¿no? Es trabajar el marketing en productos a lo mejor como el packaging, ¿sí? O los lugares donde se sirve la comida. Entonces es muy importante trabajar esto, ¿sí? Trabajar el marketing dentro del negocio. Maca decía algunos lugares donde se puede aplicar, ¿sí? Podemos seguir mencionando Sí, el uniforme también forma horas, parte sí, de... podemos hablar horas de esto, pero lo importante es que empiecen a entender y a pensar en qué es lo que hoy están comunicando dentro de su negocio. La ambientación es parte del marketing. Si tenemos un negocio de comida mexicana, pero parece ambientado a un restaurante de comida japonesa, obviamente la gente no se va a sentir cómoda, no se va a sentir identificada y probablemente no vuelva más. Por eso es tan importante la limpieza, la higiene en un negocio, ¿sí? No deja de ser parte de nuestra estrategia, ¿sí? Si un camarero usa guantes o no usa guantes para servir, por ejemplo, habla mucho del tipo de establecimiento en el que estamos, el tipo de negocio en el que estamos. Entonces, aprovechar los sanitarios, por ejemplo, aunque parezca gracioso, si analizamos, por ejemplo, los shopping, los centros comerciales, vamos a ver que en el 95% de los casos, dentro de los sanitarios, hay cartelería con publicidad, por ejemplo. Y esto no quiere decir que tengamos que hacer publicidad de otro en nuestro negocio, en nuestro local o en nuestro centro, por ejemplo, vacacional, sino que podemos aprovechar esos espacios para hablarle de algo al cliente, para hablarle de la cultura de nuestra empresa, para hablarle de los productos que ofrecemos, para hablarle de los servicios que tenemos. Y normalmente son espacios muertos, son espacios Exactamente. que no se Yo tengo utilizan. una pregunta que probablemente algunos oyentes te puedan llegar a hacer,
a preguntarte y la pregunta es la siguiente, ¿para qué necesito hacer marketing adentro de mi negocio? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque hablamos recién del primer objetivo que tal vez es el más claro, que es el de hacer branding, ¿no? Y el de tratar de posicionar nuestra marca. Pero hay un segundo objetivo que si escucharon y si prestaron atención viene asociado directamente, que es el de mejorar la facturación. Quizás hicimos toda una comida en un restaurante, por ejemplo, y pensábamos irnos sin comer un postre, y decidimos ir al sanitario, al baño, como decimos en Argentina, decidimos ir al toilet, y en el toilet vimos un cartel con un postre espectacular y un llamado preguntando, ¿ya probaste nuestros postres? Y cambió nuestra decisión. A partir de ahí, decir, ah, bueno, nos tentamos con el postre en la foto. Hay negocios que esto lo tienen muy agilizado, muy estudiado, muy aceitado, pero contando un poco experiencias, ¿no? que nos han pasado, fuimos una noche a comer a un local de Burger King con nuestros hijos, compramos las hamburguesas, la famosa cajita feliz con el juguete, que cajitas felices de McDonald's, pero bueno, todos tienen, los servicios de comida rápida tienden a ofrecer un diferencial con los chicos y tienen su cajita con juguetes y nos habíamos ido afuera del local a comer a las mesas de afuera. Y en una de esas, uno de mis hijos pregunta, papá, vamos a comer postre, y yo estaba cansado, la verdad que era muy tarde, y le digo, no, terminemos de comer y vamos a dormir. Ya nos queríamos ir, Ya nos digamos. queríamos ir, sí, la verdad es que nos queríamos ir, se nos había hecho muy tarde, y cuando los chicos estaban terminando el último bocado de la hamburguesa, se acerca una de las chicas de la sección de venta del servicio para automóviles, ¿sí? Con el cartel, con el postre grande en un tamaño, ahora no Sí. ven la seña, pero estoy ejemplificando, De un eh, metro por un metro un más o póster menos. de 1 metro por 1 metro con la foto de uno de los postres y muy alegre y simpática mirando a los chicos, dice, ¿van a querer un postre? Y bueno, el desenlace de la situación ya todos se lo imaginarán, terminamos pidiendo postre. Entonces, obviamente el hacer marketing dentro de nuestro negocio nos permite esto como segundo factor importantísimo, el mejorar las ventas, el mejorar el ticket. No solo debemos pensar en hacer marketing dentro de nuestro negocio a partir de un menú o de una carta. El tema por ejemplo, de la cartelería, si hoy en día se utilizan mucho las pantallas LED, iluminadas, Sí. animadas, en todo lugar donde podamos presentar productos o no solo productos, sino servicios que podamos consumir, ¿sí? Es muy importante esto. Recuerdo viajes donde en los hoteles, por ejemplo, dejaban sobre la cama las hojas. Hay muchos lugares donde se utiliza diferente agua para lavar la ropa que para el consumo humano, donde esa cadena está muy marcada por la falta de agua potable. En Argentina no sucede así. En Argentina, lamentablemente, digo lamentablemente porque me parece en lo personal un desperdicio importantísimo de agua potable, que es un recurso que no nos sobra en el planeta, pero en Argentina se lava la ropa, se lavan los trastos, los platos, como la loza, como le digan en su país, con agua potable, se riegan las plantas con agua potable, salvo contados lugares que han empezado a entender un poco más la necesidad de tener unas políticas un poco más ambientales. Y hay lugares donde no sucede esto y te dejaban arriba de la cama, ¿sí? Una hojita donde te explicaban esto, porque a lo mejor vos no estás acostumbrado a esto, y donde te pedían que indicaras si era necesario lavar, por ejemplo, tu ropa o no. Y puede ser que hasta parezca contrastante, ¿no? Y decir, bueno, pero me estás diciendo que si no hace falta no lave, pero en realidad el lavado es un servicio adicional y es un servicio que se cobra, ¿sí? Y por el cual vamos a pagar una diferencia, pero a partir de ahí a lo mejor vos podés decidir lavar o no lavar, o incluso podés estar enterándote de que tenés la posibilidad de lavar, porque hay mucha gente que tal vez es su primer viaje afuera, tal vez no conoce la dinámica de los hoteles porque no está acostumbrada o lo que sea, y tal vez pensaba que la ropa la tenía que lavar fuera del hotel. Entonces, bueno, todas estas cosas son importantes, ¿sí? Mencionar el servicio al cuarto,
mencionar qué otros tipos de servicios, qué eventos hay en un alojamiento, si es que hay eventos, cuáles son los servicios especiales, ¿sí? Aparte, yo creo que no solamente suma a la hora de la facturación, sino que también fideliza al cliente, porque digamos, de alguna manera el cliente va y prueba cosas nuevas y se siente identificado con la experiencia que vive, si, obviamente si es buena, y va a volver a ese lugar. Sí, sí, seguramente que como principales objetivos nos tenemos que plantear esto, ¿no? El hablar de la marca y el hablar de la propuesta de valor dentro del negocio y también fuera del negocio. eh, un caso que es muy común en Argentina y que lo he tratado con gente, por ejemplo, en Venezuela y en otros países, es el uso de la pizarra informativa fuera del negocio. Hay lugares donde es obligatorio, hay lugares donde por ley uno tiene que mostrar, por ejemplo, tiene que presentar el menú fuera del negocio para que la gente lo pueda ver antes de ingresar, ¿sí? Y tenga la posibilidad de decidir antes de ingresar al negocio si le gusta la propuesta o no le gusta la propuesta, si está de acuerdo con los precios o no está de acuerdo con los precios, e irse sin ni tener necesidad de ingresar al local. Pero más allá de que sea obligatorio o no por ley, es un recurso importantísimo el mostrarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Hay muchos lugares de muchos negocios gastronómicos que cambian el menú por día o cambian el menú por semana, sí, tienen menú que son dinámicos. Y el solo hecho de colocar una pizarra, ¿sí? Una pizarra pequeña, más grande, podría ser también un cartel o un banner de lona impreso, que es algo más económico, ¿sí? O incluso una impresión. Sí, Hasta, yo no, diría que hasta una impresión con una foto del menú y una descripción del menú genera que la persona que pasa por el lugar vea un recurso que no estábamos utilizando y ahora le abre el apetito, le abre el deseo, lo que sea. o lo habla con sus amigos y se juntan y hacen un encuentro, o dicen, ah, miren, tiene el menú del día, ah, tiene el menú ejecutivo. Informa de alguna manera lo que el negocio está haciendo. Y esto obviamente se puede potenciar muchísimo hoy con el digital, que ahora vamos a hablar un poco de eso, ya vamos llegando a la mitad más o menos del podcast. Pero se puede potenciar muchísimo con lo digital, pero a partir de estas experiencias que a lo mejor uno habla con negocios que no lo han hecho nunca y te miran con cara rara como diciendo, y esto va a funcionar, y a partir de que ponen una pizarra afuera, unos metros afuera de la puerta de ingreso al local, donde se ve, donde la gente que circula lo ve, el resultado cambia. Y Sí, al menos logramos que la gente se interese y entre a preguntar. Si no ponemos un precio, si no queremos dejar claro ese precio afuera, la gente va a entrar y va a preguntar, va a tener inquietud de qué otra cosa puede consumir, solo por simple curiosidad. solo por simple curiosidad. No. Y bueno, y esto, como decía, se puede potenciar muchísimo con una acción, por ejemplo, de poner un código QR a donde la gente pueda ir a ver con el móvil ese menú, por ejemplo, en una aplicación móvil o en una web, y que a partir de ahí lo pueda compartir con sus amigos y tener la opción en esa aplicación o en esa web de decir compartir y lo puede compartir por WhatsApp, lo puede compartir por un mensajero, por una red social, lo que sea. Entonces se puede potenciar muchísimo eso. Así que es muy importante entender esto y ya sí después empezar a pensar en lo digital como algo que debe conformar un mix. Y yo siempre hablo de esto de mix de marketing, que no es un término nuevo, es un término viejísimo, pero que parece que tuvo como una coyuntura con lo digital y la gente del viejo marketing pensaba que el mix de marketing solo hacía referencia a medios tradicionales y al marketing interno, este marketing del que veníamos hablando, y el digital como que quedó afuera. Y no, este mix de marketing se trata básicamente de eso, de potenciar todo de lo que venimos hablando con el mundo digital, que es de acceso inmediato, que es de acceso muy ágil en cualquier lugar, que lo podemos ver en múltiples dispositivos en nuestra casa, que a lo mejor yo vi una página de Facebook de un restaurante que me gustó y a partir de esas cookies, de esos archivos que guardó en mi celular de mis intereses, después lo voy a ver en mi notebook cuando esté trabajando o en mi PC de escritorio o incluso fuera de mi casa, en la oficina. Suele pasar que primero lo vemos en el teléfono, después
lo revisamos en la tablet y después lo compramos desde la computadora o al revés. Pero usamos esos tres dispositivos y entre esos tres dispositivos confirmamos un pedido o realizamos una compra. Lo hablo en general. Yo creo que funciona de esa manera. Entonces, ahí está la importancia de potenciar una cosa con la otra, ¿sí? Pensar que el packaging, por ejemplo, debe incluir un enlace a nuestro mundo digital, a las redes sociales, a la página web, a las aplicaciones que utilicemos. No desperdiciar todos esos recursos que tenemos al alcance de la mano, tal vez en una cajita de una hamburguesa, por ejemplo, o en una ensaladera donde vamos a poner una ensalada para delivery, O con una calco. o incluso con un sticker. Entonces, bueno, vamos a pasar al mundo digital y vamos a hacer como una introducción porque esto sería larguísimo, sí, pero hay algo importante. Hoy por hoy en el mundo digital, en gastronomía y en hotelería, hay cuestiones que son básicas, aunque no parezca. ¿Sí? El uso del sitio web, por ejemplo, o de las aplicaciones móviles, hoy ya no es más algo que deberíamos plantear como opcional. Es algo que deberíamos plantear como parte de nuestro negocio. Así como pensamos en a la hora de abrir un restaurante, poner mesas y sillas, tenemos que entender que parte del abrir un restaurante hoy es tener un sitio web y tener presencia en las principales redes sociales. Ya no se trata de algo opcional, es arcaico, es precario pensar que puedo abrir mi negocio y no tenerlo en cuenta en mi inversión. ¿Sí? Mucho más si hablamos, por ejemplo, de franquiciar un negocio y estamos pensando en que tenemos un modelo de negocio exitoso donde a lo mejor tuvimos un local, dos locales y todavía no tenemos un sitio web. Es algo terrible que lo vemos Y a diario y bueno, ya tosé porque sale en el podcast, igual, aunque lo Yo disimule. creo que más allá de, o sea, más allá de lo que digas, lo que dice Germán, en lo cual estoy de acuerdo, creo que lo que tenemos que ver es hacia el futuro. Hoy nuestros hijos son nativos tecnológicos, o sea, es algo que no podemos evitar. Por más que nos vayamos a vivir al medio del monte, va a haber una antena de teléfono. Lamentablemente, para la persona que piensa que llevarlo a vivir al medio del monte va a ser solución, pero la realidad es que nuestros hijos son nativos tecnológicos. Es más, saben usar mejor el teléfono ellos que nosotros. Y lo que tenemos que ver es a futuro, es dónde va a comprar ese chico. Sí, no solo pensar en el cliente que a lo mejor como dueños de un negocio que puede tener de edad, ¿no? Entre Claro, 30 y 55 años y que en general son los que menos tienen en cuenta, y lo digo con el mayor de los respetos, pero lo digo a partir de la experiencia, de que ese tipo de propietarios, ¿sí? El que pasa a los 35 o 40 años, tal vez es el que menos tiene en cuenta el usuario futuro, el consumidor futuro, el que más lo debería estar pensando hoy, porque es el que más problemas va a encontrar dentro de 10 años para poder seguir manteniendo su negocio. un negocio potable, pujante y siempre creciente, porque se encuentran con una diferencia generacional que los avasalla y donde no solamente no encuentran consumidores, no encuentran empleados, no encuentran canales para mejorar la dinámica de su negocio, ¿sí? Porque, por ejemplo, seguimos escuchando aún hoy gente que habla de que el WhatsApp, por ejemplo, es algo a prohibir en el negocio, cuando en realidad el buen uso de la herramienta permite agilizar muchísimo los procesos de comunicación dentro del negocio y el marketing interno. Entonces, es importante entender esto, entender de que tenemos que ir. Ahora, si ya tenemos en claro que tenemos que tener un desarrollo web, que tenemos que tener al menos unas redes sociales, el siguiente punto que tenemos acá anotado en la lista y que también es muy importante, es pensar en dónde queremos estar y en dónde necesitamos estar. Y acá hay una diferencia muy grande porque la gente normalmente entiende, el dueño del negocio entiende que en donde debe estar es en donde él quiere estar. Y hay una diferencia muy grande. Y yo siempre ejemplifico con un tema muy sencillo, con un ejemplo muy sencillo. Yo, por ejemplo, hoy por hoy, sumando mis redes sociales, debo tener más de 30.000 seguidores en todo el mundo y escribo un post en mi blog y a lo mejor ese post en mi blog no llega a tener 1.000 lecturas al mes. Vamos a poner que hoy por hoy podría ser una estadística más o menos real, depende de cuándo estén escuchando este podcast. Ahora,
mis reviews de negocios en TripAdvisor en 2018 superaron las 360.000 lecturas. O sea que si yo hago un promedio mensual, ¿sí? Incluso si lo bajo a hacer un promedio semanal, seguramente mis reviews en TripAdvisor tienen miles de visitas más que mi post en el blog, o que podría tener tal vez cualquier publicación en Facebook. Porque es algo mucho más específico y porque yo en mis reviews de TripAdvisor hablo de negocios, hago la apreciación de los lugares que visité, que fui, con un ángulo más crítico, más orientado a la gastronomía y a la hostelería y al turismo, porque es a lo que me dedico hace más de 11 años y es a lo que apostamos fuerte con Macarena para que ustedes puedan tener mejores negocios. Entonces, obviamente a la gente esas revisiones le resultan más útiles que otro tipo de contenido. Entonces, yo soy un gastronómico, si yo fuera hoy, de hecho soy un consultor de negocios, parte de mi estrategia de marketing es mostrarme tal cual soy, mostrarme al mundo, mostrarle mi pensamiento, mis capacidades y mis habilidades. Y para mí es mucho, tal vez mucho más productivo utilizar el tiempo en hacer una review en TripAdvisor una vez a la semana que perder una hora para publicar un post. Entonces, lo mismo pasa con los negocios. Muchas veces hablamos con dueños de negocios que dicen, no, yo quiero estar en todas las, no podés estar en todas las redes sociales. No, porque aparte estar presente en todas las redes sociales implica un trabajo detrás que muchas veces el dueño del negocio se lo da al sobrinity manager, como le decimos nosotros, y al final esta persona que está encargada de las redes sociales no genera el contenido que tiene que generar para que esa red social funcione correctamente. Yo creo que pasa que, por ejemplo, no podés estar en Twitter si vendés productos de comida o sos un restaurante. ¿Por qué? Porque el Los tuitero, españoles te van a odiar porque el español usa muchísimo Twitter en restaurantes, pero bueno, es verdad lo que va a decir Macarena, ¿sí? Ella va a hablar de su experiencia. ah, ahora me interrumpiste, ahora seguís vos. Bueno, ahora sigo yo, está bien, sigo yo. No, la realidad es que durante varios años se cuestionó realmente esto, si Twitter era una red social, por ejemplo, para el gastronómico. Y acá hay que darle el crédito, como decía yo, a los españoles que fueron los primeros y los más innovadores en esto y los que más se animaron a romper el molde. Y acá volvemos a lo mismo, no se trata de cuál red social, sino de por qué y para qué. Entonces en Twitter, sí, es muy difícil que vendamos, que a eso iba Macarena, que vendamos un producto gastronómico. Es muy difícil. Es muy difícil hacer un tweet que venda. Y aún así ha habido casos de tweet, me acuerdo hace un par de años, un caso de un panqueque o de un waffle, como le dicen, con miel, que era un Zoom y tuvo cientos de miles de impresiones en Twitter. Ahora, a mí me gustaría saber realmente de todos esos cientos de miles de impresiones que tuvo, cuántos waffles vendió esa marca, que no recuerdo ahora exactamente la marca, pero me gustaría saber cuántos waffles vendió, si vendió a partir de esa publicación. Ahora sí sirve, sin lugar a dudas, para generar branding de la marca. Y sí sirve para mantenernos presente en la mente de ese usuario de Twitter. Entonces hay que pensar muy bien cuál es la función que nosotros le vamos a dar a la red social. Tal Porque si cual. nosotros estamos buscando vender más, tal vez hay otros lugares donde vamos a poder incrementar las ventas mucho más rápido que con Twitter. Ahora, si nosotros estamos en una instancia en la que no nos preocupa tanto el vender más, sino sí posicionar nuestra marca, tal vez nos convenga Twitter. Y depende mucho, y esto hay que tenerlo en claro porque yo detesto a los marqueteros generalistas porque le hablan a todo el mundo como si todo el mundo fuera igual. Y depende mucho del lugar en el mundo en el que estés. Porque si estás en un país, nosotros este podcast lo creamos para los latinoamericanos y si bien se escucha en todo el mundo y seguramente gente de habla hispana lo puede estar escuchando en cualquier parte del mundo, principalmente pensamos en el latinoamericano porque es con el que nos identificamos y con el cual convivimos. Hay mucha diferencia entre un país y otro en cuanto a la cantidad de usuarios por red social, las redes sociales que se utilizan, para qué se utilizan. Entonces, eso también es algo que hay que pensar a la hora de elegir la red social en la cual vamos a estar. No es lo mismo estar en Twitter viviendo en España, ¿sí? O viviendo en algún país de Europa,
que estar en Twitter viviendo en Centroamérica, en Sudamérica o en Norteamérica. Son mercados muy diferentes, con necesidades muy diferentes, con usuarios muy diferentes, y nosotros tenemos que entender a qué le apuntamos. Hoy a la mañana leía en un grupo de WhatsApp una persona que preguntaba cuál era la inversión recomendada para una agencia de turismo. Y ahí uno ya se da cuenta de la inexperiencia, ¿no?, de la persona que pregunta, se da cuenta de la inexperiencia de la persona que pregunta y de lo mal que le puede hacer a una empresa trabajar con esa persona, pero no por desmerecerla, sino porque si vamos a hacer un análisis básico de la pregunta, de la consulta, para saber cuánto invertir en una agencia de publicidad hay que saber primero cuestiones básicas sobre cuál es el presupuesto que la agencia tiene o va a destinar De turismo, de turismo, ¿sí? ¿Cuál es el presupuesto que puede destinar? En segundo lugar, ¿a dónde apunta? ¿Qué tipo de paquetes turísticos vende? ¿Sí? No es lo mismo venderle un paquete turístico a la gente, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, donde estamos nosotros, para que haga turismo interno en Córdoba, que venderle un pasaje a la gente de Córdoba que quiere hacer turismo a Miami. No es el mismo público, no es el mismo lugar de destino, no es el mismo lugar donde lo podemos captar. No es lo mismo hacer publicidad para hacer turismo interno dentro de una provincia que dentro de un país, dentro de un distrito que dentro de un país. Entonces, hay muchísimos temas que tener en cuenta a la hora de pensar en una pauta publicitaria y es imposible pensar de que hay un presupuesto promedio o que hay un presupuesto que se puede unificar y de a partir de ahí partir a... No, es imposible. La realidad es que hay que tener muchísimas cosas en cuenta a la hora de pensar en este presupuesto y bueno, y por eso, volviendo un poco a lo que decía Macarena y hacía mención al Sovereignty Manager que le decimos en Argentina, que seguramente en algún otro lugar del mundo lo escucharán y se reirán, es muy importante pensar en la misma profesionalización que buscamos a la hora de contratar un cocinero, un chef, un subchef o un camarero o lo que sea, ¿sí? En el área de marketing, porque habla de la comunicación, habla del mensaje que le tenemos que dar al cliente y buscar una persona a lo mejor sin experiencia en esto, o buscar una persona que ni siquiera realmente tiene idea de cómo se usa la herramienta, ¿sí? Cómo se utilizan las redes sociales, cómo se utiliza un gestor de anuncios online o lo que sea, equivaldría a poner de chef de mi negocio a una persona que recién está aprendiendo a cortar y a picar, ¿sí? A trozar verduras y vegetales, o a lo mejor no conoce todos los medios de cocción. Entonces, ¿cómo podemos pretender que esa persona se desenvuelva como realmente un jefe de la cocina que guíe a sus compañeros, que tome el rol del liderazgo, si ni siquiera sabe él bien lo que está haciendo? Es importante hacer estos contrastes porque es lo que pasa, y por ahí pensando en el ahorro, ¿sí? En el no gastar demasiado, en el no ahorrar tanto en marketing, tomamos acciones que pueden ser más perjudiciales que beneficiosas. Sí, y acá cabe aclarar que siempre cuando hay problemas en el negocio, lo primero que recortan es el marketing, en todos los sentidos. Recortan en la radio, recortan en la televisión, recortan en internet, recortan todo, en todo lo que es marketing en general lo recortan. Y no se dan cuenta que se están perjudicando a sí mismos. Yo no digo que no hagan, o sea, que en un momento de crisis no hagan marketing, pero lo que sí creo que es válido, y creo que Germán me va a apoyar, es no dejar de hacer todo, o sea, dejar algunas cosas y mantener otras, pero no desligarse y volver, porque la gente eso no lo entiende. La gente de un día para el otro en las redes sociales no te va a volver a comprar. Yo creo que necesita un proceso, necesita un tiempo, y si nosotros cortamos esos tiempos, que yo por lo menos les digo vacíos de marketing, eh, la gente se olvida y dejamos de estar en la mente subconsciente, disculpen, dejamos de hablar de lo que hablamos en un principio, de estar permanentemente en la mente de la gente para que esa persona nos vuelva a elegir.
Entonces, yo creo que el marketing en ese momento es importante, porque ahí después empiezan, ay, tenemos que hacer publicidad, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y pasa una semana y no pasó nada. Obviamente que no va a pasar nada en una semana, porque la gente lo va a ver como, ah, volvieron, ¿qué pasó? Eh, Sí, no, pierde el timing y el ritmo de estar conectado con uno. Es como si vos a tu mejor amigo le dejás de hablar por un año y después de golpe claro, pretendés volver a como el mejor amigo. Y no, en ese tiempo, en ese año, seguramente se ganó otro mejor amigo. sí, Y tal otro cual. te desplazó y reemplazó tu lugar porque se ocupó de tu amigo, se ocupó de prestarle tiempo, de brindarle afecto, cariño y todo lo que implique la amistad. Y pasó a tener ese lugar que vos antes tenías, donde eras preferido, eras el mejor amigo, y hoy, después de un año, estás dudando si seguís siendo amigo o no. Entonces, lo mismo pasa con las marcas, lo mismo pasa con el cortar y volver con las estrategias de comunicación y de pensar que la estrategia de marketing es algo que va a dar resultados inmediatos. Yo me río mucho cuando escucho de dueños de negocios o de clientes de agencias de marketing o de freelancer, emprendedores del mundo del marketing, cuando les piden resultados de un mes para el otro, o cuando le piden resultados aún antes de una semana para el otro. Yo digo, eso es imposible. Sí, es utópico. Es imposible pensar en tener buenos resultados, ganar buenos clientes, clientes que sean recurrentes, que vuelvan a nuestro negocio, que se enamoren de nuestra marca en el corto plazo. Es una tarea que se tiene que pensar a largo plazo, cuando menos a mediano y largo plazo, Y ¿sí? con acciones Y con constantes. acciones permanentes, constantes, efectivas. Es decir, bueno, trabajamos durante 6 meses viendo qué pasa, midiendo qué fue lo que generamos, qué fue lo que no generamos. No, de un mes para el otro es imposible. Y bueno, y muchas veces el dueño de un negocio piensa o cree que se puede lograr esto y es imposible. Realmente todo aquel que diga otra cosa, desde lo más sincero de mi corazón, se los digo, como decimos en Argentina, le está vendiendo humo. Le está vendiendo El País de las Maravillas, una película de Tim Burton, una fantasía irreal que después no va a poder concretar, que los va a terminar frustrando, que los va a terminar haciendo pensar de que el marketing digital o el marketing que hayan contratado es una pérdida de tiempo y de dinero, cuando en realidad el problema fue de este falso gurú o falso expertodo, como le digo yo, del mundo del marketing. Te podés reír en el audio, no importa que te rías. Bueno, Que en realidad nos estaba vendiendo una fantasía, nos estaba vendiendo una película de cine en lugar sí, de una realidad medible, tangible y ejecutable como plan de marketing. y que además afecta al que realmente hace bien su trabajo, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que labura bien, que le pone ganas, que se Laburar es pone, trabajar para los que están fuera de Argentina, aclaro. claro, disculpen el vocabulario. Bueno, se pone la camiseta, que es lo que iba a decir, del negocio, lo saca adelante y la persona va y ofrece sus servicios y no lo toman porque ya han tenido una mala experiencia. Y eso nos ha O lo pasado, hacen dudando, o claro, lo hacen pensando que, bueno, probemos con un presupuesto que tal vez es demasiado bajo, que tal vez uno ya sabe que no le va a dar el resultado que espera. Entonces, bueno, como se dice en Argentina, embarran la cancha, ¿sí? O como digo yo, prostituyen el mercado por regalarse, por regalar un servicio que no conocen, que no saben realizar o que están aprendiendo. Todo tiene un momento, todo tiene un momento. Yo he mentoreado varias personas que hoy se dedican al marketing digital y que laburan muy bien. Y bueno, siempre hay una instancia para todo, ¿sí? Hay una instancia en la que tal vez nuestra mejor opción no sea ser independiente, sea trabajar para alguien y ganar experiencia, sabiendo que tenemos a alguien arriba que nos va a a guiar, guiar. que nos va a apoyar, buscar un buen equipo de trabajo donde estemos cómodos, hacer nuestra primera experiencia. Y esto es como un cachetazo para el millennial, y yo lo entiendo y les pido disculpas, chicos, si lo ven así, pero es la realidad. Aprender y hacer un curso de 6 meses de redes sociales no te da las habilidades que vos necesitas para manejar cuentas de mediana envergadura o grandes cuentas. Entonces después se lanzan con un año de experiencia en pseudo marketing digital a manejar cuentas de empresas grandes
y se dan cuenta que desde el día uno, tienen muchísimos problemas con la empresa, porque no manejan terminología, porque no manejan tiempo, porque no manejan modalidades de trabajo, porque no saben ni siquiera planificar, no saben presentar propuestas. Entonces, todo tiene un momento, ¿sí? Y ganar experiencia es algo que les debería llevar por lo menos 2 años, Se chocan ¿sí? la pared, digamos. Para no chocarse la pared, para ganar experiencia que les sirva, aprender qué hace el otro, conocer su competencia desde adentro, es importantísimo. Entonces, tal vez haber empezado trabajando en una buena empresa, sí, en una empresa que trabaja bien, que tiene buenos clientes y todo, les va a dar esa experiencia que necesitan para después soltarse la sala. Y bueno, Maca ahí me marca, vamos 45 minutos, así que ya vamos a ir cerrando. Quedó para el podcast número 4 que ya hacemos el adelanto, porque ya lo teníamos planteado. Sí, teníamos Empezar plantearlo, hablarlo hoy, pero se se hace largo. larguísimo. Vamos a empezar a hablar de qué conceptos podemos trabajar en las redes sociales, en internet, en gastronomía y en hotelería. Así vamos a hablar de la oferta, del producto, de la cultura de la empresa, de la información del producto, de educar al cliente en nuestro producto o servicio, en los hábitos de consumo, en la experiencia del cliente y alguna otra cosita más que es importante tener en cuenta a la hora de generar contenido para las redes sociales, para internet y que ese contenido realmente genere impacto en el consumidor y que al tener esto que veníamos hablando, regularidad y un buen criterio y planificación nos dé los mejores resultados. Así que bueno, como dije en los podcasts anteriores y voy a repetir y no me voy a cansar de repetir, si este podcast les gustó, si les pareció interesante, si creen que es útil para los gastronómicos, para los hosteleros o incluso para la gente del turismo, por favor compártanlo porque es la única forma que tenemos de llegar a más gente. La gastronomía en particular es un negocio duro, es un negocio difícil, es un negocio donde cuesta muchísimo encontrar gente que realmente sepa de gastronomía, tenga conocimientos gastronómicos y los quiera compartir. Es el mundo de los magos secretos, como digo yo, donde todos se guardan todo y estamos en la era de compartir y de no condicionar los conocimientos. Entonces, si les gustó el podcast, lo pueden compartir, ¿sí? Lo pueden compartir desde iTunes, lo pueden compartir desde Ivo, que es donde está el feed original, y lo pueden compartir desde germandebonis.com, donde van a estar todos los podcasts alineados. Así que compártanlos, dejen un like, ¿sí? Un me gusta si les gustó, déjennos sus comentarios. A partir de que empecemos a tener comentarios en el podcast, los vamos a ir tratando de resolver también en las grabaciones al aire. Así que sería También nos pueden buenísimo. mandar un mail contándonos qué les pareció el podcast. Nos pueden escribir haciendo críticas constructivas, no destructivas. Sí, los que quieran Eh, construir son bienvenidos, los que quieran destruir van a pasar al cuarto intermedio sin previo aviso, pero no, está buenísimo por ahí. No piensen que hacer una crítica puede sonar mal. Cualquier crítica es buena. Sabemos que el sonido tal vez sea horrible y sea una de las primeras críticas que recibamos, por eso lo tomamos medio a modo de broma de cómo estamos grabando hoy. Tal cual. Eh, Bueno, pero que nos escriban a hola@germandebonis.com y bueno, y nos cuenten qué les pareció, nos cuenten la experiencia, nos cuenten si tuvieron una experiencia en este caso de marketing, qué experiencia tuvieron, si les dio resultado o no. Y bueno, nos dejen sus comentarios y sus críticas, como dijo Germán. Para que podamos seguir creciendo, la idea es semana a semana seguir entregando estos contenidos. No nos vamos a rendir, aunque sean horribles Ni abajo del agua. los primeros 100 capítulos. Bueno, Pero bueno, no, es un tampoco. poco. No, esperemos que no llegar a los No 100 siendo llegaremos a los 100 horribles. siendo Esperemos horribles. llegar a los 30 y ya empezar a No, mejorar. Pero bueno, les agradecemos habernos escuchado. No lo queremos hacer demasiado más extenso. Y para cerrar, le vamos a dejar la pregunta. ¿La hago yo o la haces vos? No, sé la voz que La hago yo, tenés siempre vos. la hago yo. La voz. Dice que tengo voz de él, iba a decir locutor y se dio cuenta que estaba mintiendo. La Qué pregunta raro. que les hago siempre, ¿no? al cierre y que queremos que en realidad nos respondan, pero que se respondan para ustedes mismos. Porque a partir de ahí sus negocios van a cambiar y sus vidas van a cambiar. ¿Qué pasaría si la gastronomía fuera lo que vos en realidad soñaste? Chau, chau, nos escuchamos en el próximo podcast. Chao, amigos.